Todos sabemos que somos un país cafetero por excelencia, pero ¿sabemos de dónde viene esa increíble bebida que nos tomamos todos los días? Empecemos hablando del origen de su nombre y clasificación. ¿Sabían, por ejemplo, que el café pertenece a una familia de plantas llamadas rubiáceas con más de 600 géneros y cerca de 10.000 especies? Pocos lo saben, pero es un buen dato para compartir, así como que pertenece al género Coffea, que también es café en latín. Ahora, aunque hay varias teorías sobre el origen de la palabra café, la más aceptada es que viene de la palabra árabe kahwa, un genérico usado para los vinos, porque en esa época el café era tratado así, como una especie de vino. Luego se difundió con la palabra turca kahve, que al final terminó adaptándose a los diferentes idiomas, pero conservando su misma raíz. Café en italiano, café en castellano, portugués y francés, coffee en inglés y café en alemán, sueco y danés. Hasta en ruso puedes pedir muy fácil una taza de café. Continuemos aprendiendo sobre el origen geográfico del café. Para sorpresa de muchos, viene de muy lejos, nada más y nada menos que de África. Etiopía, si hablamos de la variedad arábiga, que corresponde al 60% de la producción del café mundial y es la que producimos en Colombia, que se caracteriza también por su suavidad. Por otra parte está la variedad robusta, que proviene de Uganda, lo que antes se conocía como Congo belga. Esta variedad de cafés contiene un mayor porcentaje de cafeína y representa aproximadamente el 35% de la producción mundial. Como ya tenemos un contexto, es hora de aprender sobre la historia del café y su consumo en el mundo, mucho antes de que Colombia fuera un referente mundial en la materia. Como hablamos antes, el consumo del café empezó en Etiopía, pero no crean que se tomaba como ahora. Al principio solo se hacían infusiones con sus hojas y su fruto y se masticaban los granos, costumbre que aún hoy se conserva en algunas partes de África. Pero fueron los árabes los principales responsables de la difusión del consumo de café en el mundo, quienes hacia el siglo XV ya consumían café de manera regular y lograron expandirlo por todo el mundo musulmán, llegando incluso a Turquía en el año 1554. De allí, el café entró a Europa por el puerto de Venecia en el siglo XVII, expandiéndose por el continente y alcanzando Estados Unidos hacia finales del siglo. Los responsables de esta expansión por nuevos continentes fueron los holandeses, que no querían depender más de los árabes, y fue así como a principios del siglo XVIII, Holanda lideraba la producción mundial de café. Increíble, ¿no? De hecho, una de las teorías sobre cómo llegó el café a Latinoamérica es que fueron los mismísimos holandeses quienes lo introdujeron por lo que hoy es Surinam. Luego los franceses, a principios del siglo XVIII, lo llevaron a Colombia y Brasil. Para el siglo XIX, el café se había convertido en un cultivo de gran importancia en el continente. Claro que en esto influyó que a mediados del siglo, la roya del cafeto atacó todos los cultivos de Ceilán, hoy Sri Lanka, quienes eran los mayores productores en aquel momento. Y un dato para los que no saben, la roya es una enfermedad de la planta del café. ¿De dónde creen que viene el dicho, nos llegó la roya?